Bien, mañana va a ser interpelada en el Congreso la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, por el famoso y ya célebre decreto supremo 005, que crea esta segunda franja entre las millas 5 y 10 para las embarcaciones llamadas de menor escala, aquellas que tienen entre 10 y 32.5 metros cúbicos, sacando fuera de las 10 millas a la pesca llamada industrial. Estamos con Roberto Vieira, armador pesquero, para conversar acerca de este tema. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, mañana va a ser interpelada. ¿La ministra debe ser censurada o no? Debe ser censurada inmediatamente. La gestión de la ministra Tribeño hasta la fecha le ha ocasionado pérdidas al Perú por más de 1.400 millones de dólares, de los cuales el 30% le pertenece al Estado. Hemos dejado de hacer tantas cosas con aproximadamente más de 450 millones de dólares que le correspondía. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esa pérdida? ¿Por qué? Porque ella engañó al pueblo peruano y engañó al presidente con el cálculo de la biomasa. Ellos cometieron un error. Eso fue el IMARPE. El IMARPE, pero el IMARPE está bajo el control de la ministra. No, pero la ministra recibe el informe del IMARPE. Claro, pero la ministra tenía que contrastar porque no había fenómeno del Niño. Había unas ciertas anomalías en los meses de septiembre, pero después se había normalizado. Entonces, ¿qué le pedía a todo el sector pesquero? Le pedíamos que haga una operación Eureka, que en otras palabras era ponerle a disposición 20 embarcaciones con tecnología de punta, con ecosondas científicas para medir la biomasa y con un mayor margen, porque se hacían en diferentes sitios y se podía hacer un mejor cálculo. Pero, perdón, el IMARPE más o menos en octubre, noviembre dio 5 millones de toneladas métricas, y esa biomasa, claro, es pequeña, entonces eso dio una cuota muy pequeña. Claro, pero 5 meses antes había dado 10, que generó pues la primera cuota de pesca para el Perú de 2.700.000. Entonces, ¿qué? Los 5 había que revisar si los... ¿Qué pasó? ¿Por qué IMARPE dio 5? Dio 5, nosotros, bueno, hay muchas teorías, hay muchas conjeturas al respecto, pero hubo ciertas anomalías en el océano, pero no hubo fenómeno del Niño. Entonces, lo más sensato era que se volviera a hacer otra prueba. Por eso era que se le ponían 20 embarcaciones con todos los gastos pagados y con tecnología de punta, con ecosonda científica, para determinar si efectivamente se había reducido o había sido un error. La ministra se entercó y no aceptó. ¿Qué hizo ella? Mandó una embarcación que se llama el Olaya para que haga el contraste. Esta embarcación Olaya empezó en el norte, en Tumbes, más o menos, y a los días se malogró y se quedó botado en Trujillo, en el mar de Trujillo. O sea, no monitoreó Ancash, el mar de Ancash, ni el mar de Lima, ni el mar de Ica. Entonces, ¿por qué? Se había malogrado, porque no habían reparado bien o no habían dado todas las atenciones debidas al motor que da energía a la embarcación, y los aparatos no funcionaban. La ecosonda científica la tenían ahí paralizada, entonces no tenían cómo hacer los cálculos. Entonces no pudo contrastar. No pudo contrastar. Entonces, ¿qué hizo ella? Optó por lo más fácil. Agarró y dijo, bueno, les redujo la cuota, que debió ser de 2.700.000 a 810.000 toneladas. Estamos hablando de una diferencia de 1.800.000 y pico toneladas, toneladas de anchoveta que se debió pescar. Ella, al reducir, perdimos todos. Si nosotros convertimos lo que se debió pescar, eso equivale a por lo menos 1.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos los más de 400 millones de dólares que está perdiendo la parte sur, que es Arequipa, Moquegua y Tacna, con el decreto 005 que favorece a los chilenos, estamos hablando que la gestión de la ministra Tribeño le ha causado pérdidas al país por más de 1.400 millones de dólares. Ahora, ella sostiene que se justifica porque el 005 es básicamente la creación de la segunda franja, ¿no es cierto?, entre las 5 y las millas 5 y 10 para las embarcaciones de menor escala. Ella sostiene que esa creación con exclusividad para las embarcaciones de menor escala es necesaria porque hay mucha presión sobre esa franja de parte de toda la pesca industrial más estas embarcaciones. Pero ella ha motivado ahora la pesca artesanal y de menor escala, y la presión continúa. Con la ley de cuotas se había ordenado, porque la ley de cuotas ya no se presionaba la biomasa de la anchoveta,
Cada empresa tenía su cuota y lo podía hacer en 2-3 meses. Entonces, ahora lo que ha hecho ella es, los industriales tienen su cuota, ellos trabajan 2-3 meses, hacen lo que les corresponde, pero la anchoveta no descansa. ¿Por qué? Porque todo el año pescan los artesanales y lo de menor escala. O sea que al final, quitarle la presión a la anchoveta, lo terminó derrumbando el 005, ¿no? Pero no solamente la anchoveta, sino ella dice que hay un conjunto de otras especies. El consumo humano no se ha elevado. En la gestión de la ministra ha disminuido el consumo humano. Pero digamos, no deja de tener una lógica. Si hay mucha presión, no solamente en las primeras 5 millas, sino entre las millas 5 y 10, si hay mucha presión, no solo sobre la anchoveta, sino sobre todos los recursos, incluso los de pesca humana, consumo humano. Entonces, según ella, pues había que sacar a la pesca industrial en buena cuenta, ¿no? Ella lo que está haciendo con el 005 es fomentar la pesca ilegal de anchoveta y la producción de harina de pescado, ¿no? Harina de pescado de forma ilegal. A través de los artesanales. Claro, ¿por qué? Mire, ¿se acuerda cuando yo le... Pero ella dice que eso se va a ir acabando en la medida en que tengan cada uno sus sistemas de control, de seguimiento satelital, la pesca artesanal, sus sistemas de frío. Imposible. La pesca artesanal, para los que conocemos bien el tema, es informal al 90%. Le voy a dar un ejemplo de informalidad. En un zarpe, de 10 personas que salen a pescar, 8 son fantasmas. Para que se dé cuenta el grado de informalidad. Pero regresando al punto, ella habla de que son 680 embarcaciones las que tienen padronada, las únicas que pueden pescar, y no las 2.500, que yo sí confirmo que son 2.500. Pero ella dice que son 680. Si a esas 680 embarcaciones, me voy a poner en la posición, le voy a dar la razón, hace 20 toneladas por día, eso equivale a 13.600 toneladas día. La flota que dice ella. No la que digo. 13.600 toneladas. Si a eso lo multiplicamos por 15 días, estamos hablando de más de 200.000 toneladas de anchoveta. El Perú solamente necesita 150.000 al año. Para consumo humano. Para consumo humano. Entonces, estamos hablando de la flota de menor escala. Entonces, la reflexión es esta. Si ella dice que es para consumo humano, el mercado se satura con 150.000 toneladas. Vamos a ponerle 200.000. La flota que ella tiene empadronada, con 15 días al año le basta para saturar todo el mercado de anchoveta. Entonces, yo la pregunta que hago, ¿y los 11 meses restantes a dónde va esa anchoveta? Van a seguir pescando anchoveta. Van a seguir pescando. Para hacer harina de pescado. Claro. Pero ella sostiene que eso va a estar controlado. No, ella no puede controlar, es muy difícil. Es muy difícil. No puede controlar el puerto del Callao, que lo tiene frente a su escritorio. Pero entonces, ¿cuál es la solución para esto? La solución, en primer lugar, que se derogue el decreto 005, que le está haciendo un grave daño. Pero, ¿por qué no cambia nada en relación en el sur le está haciendo un grave daño? No, está fomentando... para el tema del sur. Pero... Claro, pero en el centro norte también le hace un grave daño, porque está fomentando la pesca indiscriminada para la harina de pescado. Una pesca que debe ser para consumo humano. Pero eso igual va a ocurrir con o sin 005, de acuerdo a lo que usted mismo me está diciendo, no, pero que no es controlable. Por eso le digo, pero ella lo está permitiendo, lo está fomentando, lo está incentivando. ¿Cómo lo está incentivando? Con el 005 lo incentiva. ¿Cómo? Lo empuja esa flota, empuja que la gente se meta al negocio de producir harina de pescado de forma ilegal. Por eso lo ideal de ella sería derogar el 005 para que ordenar verdaderamente la pesca artesanal, empezando con ¿qué? Cambiando de flota, modernizándola, para poder aprovechar los recursos que hay en las 200 millas. Ella cree que todos los recursos de consumo humano están dentro de las 5 millas. Es mentiras. Tenemos infinidad de recursos en todas nuestras 200 millas, pero no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno. Los botecitos no van a ir pues a la milla 400. ¿Cómo que no? Yo soy un pescador artesanal, mi bote no mide más de 10 metros de eslora. Y voy a las 200 millas a pescar bacalao, tiburón, perico. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí. Por eso que yo criticaba al Humboldt, que se haya gastado tanto dinero cuando eso se debe invertir acá en el Perú. Lo que pasa es que acá la mentalidad es muy cerrada y solamente se focalizan en la anchoveta. Tenemos más de 1.200 especies hidrobiológicas, pero no la aprovechamos debidamente, estimado señor. Y eso es lo más triste. Y parece que hay barcos piratas, barcos extranjeros que se meten. Eso no ya no hay ningún control. Con las pérdidas
que ha ocasionado la gestión de la ministra Tribeño, hubiéramos comprado un satélite, pues. No va a costar más de 100 millones de dólares. Podríamos monitorear nuestras 200 millas y podríamos también combatir el narcotráfico. Pero no están pensando. Pero para eso se necesitan también embarcaciones, digamos, la Marina tendría que tener, ¿cómo le llaman? Pero al menos tienen un satélite para monitorear. Guardacosta. Ah, no, claro, eso sí, se complementa, pero con un satélite ya tenemos ojos, ¿no? Ya tenemos ojos para ver. Con el satélite te ayuda a aquellos que tienen sistemas de control satelital, pero una empresa extranjera puede no tenerlo. No, pero digamos para utilizarlo para el Estado, ¿no? O sea, para que le den información a la Marina y poder intervenir las embarcaciones piratas que están pescando en nuestro mar. Entonces, como le vuelvo a decir, la 005 es un grave daño y en el sur es catastrófico. Solamente para que usted tenga una idea, Arica, no el norte de Chile, solamente Arica, está pescando 400.000 toneladas desde que empezó la gestión de la ministra Tribeño. ¿Por qué digo eso? Porque ella quitó las ventanas de penetración hasta la fecha. Y el sur del Perú, Moquegua, Arequipa y Tacna solamente han pescado 6.000 toneladas. ¿6.000? 6.000. O sea que estamos hablando de 2%. De 2%. O sea, estamos comparando 3 departamentos del Perú contra Arica. Por último y brevemente, ¿qué es lo que pasa en el norte, en Tumbes, que los pescadores de Tumbes hacen huelgas, paralizaciones, bloqueos de la carretera, protestando contra, no sé, arrastreros, creo que afectan gravemente toda la biodiversidad, claro, afectan la pesca? Pero no hay control, pues, casualmente ese es el problema. Se meten arrastreros, habría que ver si tienen contrato o no. La vez pasada hemos tenido el ejemplo. Lo dijo que sí tenían contrato barco japonés con el gobierno regional. Pero habría que investigar eso, cuánta cuota le han dado, cuánto han aportado para el Estado, ¿no? Porque habría que ver si son arrastreros de media agua, si son arrastreros de fondo. Los de fondo sí hacen un daño terrible, ¿no? Eso se llevan hasta el plancton, todo. No, los de media agua no hacen daño. Bueno, pues bien, todo esto es un desastre. Bien, señor Roberto Vieira, muchas gracias por su participación. Le agradezco a usted. En la hora de... Vamos a una pausa, regresamos ahora con Mónica Vázquez del Solar, ella es directora del NEST Perú, esto dentro de nuestro segmento dedicado a la ciencia y tecnología. Esta es una organización que fomenta el surgimiento de empresas tecnológicas de impacto social. Vamos a estar con ella.